A veces las traiciones más devastadoras vienen envueltas en la voz de alguien a quien amas. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de mi departamento en Seattle aquella noche de octubre, cada gota haciendo eco del cansancio que se había instalado en lo más profundo de mis huesos. Acababa de sobrevivir otra semana aplastante como consultora estratégica. De ese tipo que te deja cuestionando si el éxito vale el precio que hay que pagar por él. El teléfono vibró sobre la mesita de noche y casi lo ignoré. Casi. Pero algo me obligó a alcanzarlo. Quizá el mismo instinto que me había mantenido viva en la jungla corporativa durante los últimos 5 años. La notificación no era un mensaje de texto típico ni una llamada perdida. Era un mensaje de voz de mi hermano Marcus enviado no a mí, sino a nuestra mamá. Se me heló la sangre al darme cuenta de lo que estaba viendo. De algún modo, su mensaje se había reenviado por accidente al chat familiar. Mi pulgar quedó suspendido sobre el botón de reproducir durante lo que me pareció una eternidad antes de presionarlo. La voz de Marcus llenó mi departamento silencioso, pero no era el tono cálido y preocupado que conocía. Era calculador, frío, de negocios. Mamá, tenemos que movernos rápido en esto. La memoria de Pandora está empeorando. Está mostrando signos de un deterioro mental serio. Ya hablé con el abogado. Tenemos que obtener la tutela financiera antes de que ella, por accidente, queme todos sus ahorros. Yo me encargo de todo. Solo tienes que firmar los papeles, dándome poder notarial completo. 27 segundos. Eso fue todo lo que tardó mi mundo en desmoronarse y volverse en algo más duro, más cortante. No me eché a llorar ni entré en negación. En cambio, sentí como algo se cristalizaba dentro de mí, como agua que se convierte en hielo. Guardé de inmediato la grabación en una unidad cifrada y comencé a hacer una lista. La traición no me rompió. Me transformó. Siempre había sido la hija confiable, la que arreglaba los desastres y no pedía nada a cambio. Mientras Marcus encantaba a todo el mundo en la vida, yo trabajaba turnos dobles para pagarme la escuela de negocios. Cuando nuestro padre murió hace 3 años, fui yo quien voló de regreso a nuestro pequeño pueblo, Bellingham, cada fin de semana durante meses. Ayudando a mamá a tramitar reclamaciones de seguros y la planificación del patrimonio. Marcus mandó flores y promesas que nunca cumplió. Pero, de alguna manera, a los ojos de mamá él seguía siendo el hijo predilecto, el empresario exitoso que se había hecho rico con una startup tecnológica, mientras yo era otra empleada corporativa que, casualmente, se les daba bien los números. No importaba que yo hubiera construido desde cero una consultora con ingresos de 6 cifras. No importaba que en silencio hubiera estado ayudando a mamá con sus inversiones, haciendo crecer sus modestos ahorros para el retiro hasta convertirlos en algo sustancial. No importaba que en cada reunión familiar, cada festividad, cada crisis, yo fuera la que siempre acudía. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina con mi laptop y una jarra de café que se fue enfriando a medida que se acercaba el amanecer. Para la mañana, tenía un plan que haría que mi trabajo de estrategia corporativa pareciera un juego de niños. El viaje de 2 horas a Bellingham se sintió distinto esta vez. En lugar del familiar peso de la obligación, sentí la aguda concentración del propósito. No llamé antes. Quería sorprender a Marcus infraganti para ver exactamente cómo estaba manipulando a nuestra madre de 72 años. Entré al camino de la casa de mamá justo cuando Marcus extendía documentos financieros sobre la mesa del comedor. A través de la ventana lo vi señalando papeles mientras mamá asentía con incertidumbre. La escena estaba tan perfectamente orquestada que me revolvió el estómago. Cuando crucé la puerta principal, el rostro de Marcus se iluminó con lo que ahora reconocía como una actuación. Pandora, ¡qué sorpresa tan agradable! Mamá y yo solo estábamos organizando unos papeles. Ya sabes lo confuso que puede ser todo esto para ella. No perdí tiempo con cortesías. Puse mi teléfono sobre la mesa y presioné reproducir. La voz grabada de Marcus llenó la habitación, exponiendo su plan con brutal claridad. Vi el color escaparse del rostro de mamá al escuchar a su hijo hablar de ella como si fuera un problema que debía manejarse más que una persona a la que había que proteger. La máscara se le cayó a Marcus como cera derritiéndose. ¿Y Pandora, estás loca? ¿Ahora vas a estar espiando conversaciones privadas? Esto es claramente solo un hijo preocupado tratando de proteger a su familia. Siempre has estado celosa de mi éxito. Cuando intenté explicar lo que había descubierto, se lanzó sobre mi teléfono. Dámelo,
gritó, agarrándome la muñeca. Me aparté con tal fuerza que tropecé hacia atrás. No me toques. Mi grito pareció sacudir a mamá de su estado de shock. Miró entre los dos, confundida y asustada. Pero entonces Marcus jugó su carta final, la que tantas veces le había funcionado antes. Su expresión cambió a una inocencia herida mientras se volvía hacia mamá. Y verás, ella está completamente inestable. Yo solo intento proteger a nuestra familia. La respuesta de mamá cortó más profundo que cualquier golpe físico. Marcus, cariño, seguro que solo está preocupada, incluso frente a pruebas grabadas de su engaño, ella seguía inventando excusas para él. Fue entonces cuando entendí que las palabras no serían suficientes. Necesitaba pruebas tan abrumadoras que ni la negación más fuerte pudiera resistirlas. Ese día me fui con una promesa que sonaba más a amenaza: vas a arrepentirte de esto, Marcus. Te lo voy a asegurar. Lo que siguió fueron 3 semanas de la investigación más intensa de mi vida. Usé cada conexión que había construido en el mundo de los negocios, cada favor que podía cobrar, cada dólar de mis ahorros que consideré necesario. Esto ya no se trataba solo de proteger a mamá. Se trataba de justicia. Contraté a Marcus Thornfield, un abogado financiero en Seattle cuya reputación por destruir criminales de cuello blanco era legendaria. Escuchó mi historia y la grabación con una frialdad concentrada que me hizo entender por qué los abogados rivales le temían. No vamos a jugar a la defensa aquí, dijo. Vamos a destruirlo. La contadora forense que contraté valía cada centavo de sus honorarios altísimos. Sara Martínez había trabajado con el FBI en casos de fraude importantes, y abordó los registros financieros de mamá como una arqueóloga desenterrando secretos antiguos. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. Marcus no solo había estado sacando dinero de las cuentas de mamá. Había orquestado un robo sistemático durante 5 años. Convenció a mamá de invertir en la startup de un amigo, sabiendo que ya estaba fracasando. Sacó una segunda hipoteca sobre su casa sin que ella lo supiera, falsificando su firma y usando el dinero para comprarse un BMW de lujo y financiar vacaciones lujosas con su novia. Lo más calculador fue que creó una empresa fantasma, una LLC falsa, y enviaba facturas mensuales por servicios de cuidado de ancianos que solo existían en papel. El robo total superaba los $250,000. Reunimos declaraciones del gerente del banco local, a quien le habían dicho que esas inversiones estaban autorizadas. Entrevistamos vecinos que habían presenciado a Marcus gritándole a mamá por dinero. Localizamos a su antiguo socio de negocios, quien confirmó que la inversión en la startup había sido un fraude deliberado. Para cuando terminamos, teníamos suficiente evidencia no solo para llevar a Marcus a la corte civil, sino para enviarlo a prisión. La trampa que tendimos fue perfecta en su simpleza. El abogado Thornfield envió una carta oficial solicitando una reunión familiar urgente en su oficina en el centro de Seattle para discutir la planificación patrimonial de la señora Elizabeth Morrison. Marcus, creyendo que era su momento de finalmente tomar el control, llevó a mamá con la confianza de quien piensa que va a ser coronado. La sala de juntas de Thornfield y Associates parecía sacada de un thriller legal. Toda de madera pulida y ventanas de piso a techo con vista a la bahía de Elliot. Cuando Marcus y mamá entraron, no solo me encontraron a mí, sino también al abogado Thornfield y a la contadora forense, Sara Martínez. En la pantalla grande de la pared aparecía el logotipo del bufete, con una formalidad ominosa. Marcus todavía pensaba que tenía el control cuando Thornfield inició la reunión con cortesía profesional. Luego, el abogado se volvió hacia mí. Señorita Morrison, ¿podría presentar sus preocupaciones? Me levanté, sintiéndome más tranquila de lo que había estado en semanas. Ese era mi momento, y estaba lista. En lugar de empezar con el mensaje de voz que lo inició todo, comencé con la evidencia. Hechos duros, innegables, que pintaban un cuadro de abuso financiero sistemático. La primera diapositiva apareció en la pantalla, un diagrama mostrando el flujo de dinero desde las cuentas de mamá hacia la LLC falsa de Marcus. La segunda diapositiva mostró los documentos de la hipoteca falsificada con un análisis pericial que confirmaba la firma fraudulenta. Después vinieron correos electrónicos sobre las inversiones fallidas, incluyendo mensajes en los que Marcus se burlaba del dinero de la viejita con sus cómplices. Observé la transformación de mi hermano con una satisfacción sombría. Su seguridad confiada se disolvió en pánico, luego en rabia. Comenzó a gritar sobre documentos falsos y persecución maliciosa. Me llamó nombres tan crueles que mamá se estremeció en su silla junto a él.
El abogado Thornfield lo dejó despotricar exactamente 30 segundos antes de cortarlo con precisión quirúrgica. Señor Morrison, todo lo que está diciendo está siendo grabado. El análisis caligráfico de estos documentos ha sido verificado por peritos certificados por la Corte. Sus arrebatos solo están fortaleciendo nuestro caso. El momento de la verdad llegó cuando mamá finalmente procesó lo que estaba viendo. Los números no mentían. Las firmas falsificadas claramente no eran las suyas. La evidencia era abrumadora. Se volvió hacia Marcus con lágrimas en los ojos y le hizo la pregunta que destrozó su última defensa. ¿Por qué? ¿Por qué me harías esto? Fue entonces cuando la máscara del hijo de oro se rompió por completo. Enfrentado a pruebas innegables y a la expresión devastada de su madre, Marcus ya no tenía dónde esconderse. El hombre que había encantado a todos durante 35 años de pronto se veía exactamente como lo que era, un ladrón común que había robado a su propia madre. Las consecuencias legales llegaron rápidas e implacables. Thornfield inmediatamente solicitó una orden de restricción, congelando todos los activos de Marcus y despojándolo de cualquier autoridad financiera sobre los asuntos de mamá. La demanda civil para recuperar los fondos robados, más daños, lo dejaría en bancarrota incluso si solo ganábamos la mitad de lo que buscábamos. Pero las consecuencias sociales en el pequeño pueblo de Bellingham fueron casi peores. La noticia corrió rápido sobre el hijo dorado que había robado a su propia madre. Examigos cruzaban la calle para evitarlo. Sus socios de negocios cancelaron contratos. El periódico local, hambriento de un escándalo que involucrara a una familia prominente, publicó la historia en primera plana con el titular: empresario local acusado de abuso a un adulto mayor. Marcus se vio obligado a vender su BMW y su hermosa casa estilo artesanal para comenzar a pagar la restitución. De exitoso empresario pasó a ser un hombre viviendo en un pequeño estudio encima de una lavandería. La caída fue espectacular, pero lo que más me satisfizo fue verlo expuesto por lo que realmente era. Sin encanto, sin manipulación, sin fachada de hijo dorado. Solo un hombre patético que había traicionado a la persona que más lo amaba. La transformación de mamá fue más lenta, pero igual de profunda. El impacto de descubrir cuán profundamente había sido engañada dio paso a una pena que yo reconocí por experiencia propia. No solo estaba llorando el dinero perdido, sino también al hijo que creyó conocer. Durante semanas después de la confrontación, apenas habló. Cuando por fin me llamó, su voz sonaba pequeña y rota. Lo siento mucho, Pandora. Debí haberte escuchado. Debí haber visto lo que él estaba haciendo. Su disculpa lo significó todo, pero lo que vino después significó aún más. ¿Me ayudarías a descubrir cómo seguir adelante? Por primera vez en mi vida adulta, sentí que recuperaba a mi madre. No a la mujer cegada por el encanto de Marcus, sino a la mujer fuerte e inteligente que había criado a 2 hijos como madre soltera después de la temprana muerte de papá. Ella estableció oficialmente un fideicomiso irrevocable conmigo como única fiduciaria, asegurando que Marcus jamás pudiera acceder de nuevo a sus finanzas. Pero no me detuve ahí. Usando una parte del dinero recuperado, fundé la Fundación Elizabeth Morrison, dedicada a brindar asesoría legal gratuita a adultos mayores víctimas de abuso financiero por parte de familiares. El primer caso llegó en menos de un mes, un hombre de 80 años cuya hija llevaba años vaciando sus cuentas. 6 meses después de aquella devastadora noche en Seattle, estaba de pie en la terraza de mi nuevo condominio frente al mar en Bellingham, viendo cómo el atardecer pintaba al monte Baker en tonos dorados y rosados. Había dejado mi estresante empleo como consultora para dirigir la fundación a tiempo completo, cambiando el éxito corporativo por algo más significativo. La ironía no se me escapaba, la traición de Marcus me había llevado a descubrir mi verdadera vocación. Esa tarde llegó un paquete envuelto en papel café, con la cuidadosa letra de mamá. Adentro había una foto enmarcada de ella en su jardín, rodeada de tomates y girasoles, las plantas que siempre había amado pero que había descuidado durante los años en que se preocupaba por el dinero. Su rostro mostraba una paz que no veía desde antes de que papá muriera. La nota en la parte trasera decía: gracias por devolverme la vida. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Pero la verdadera victoria llegó en una llamada 3 semanas después. La voz de mamá sonaba más fuerte que en años. Pandora, quería que supieras que Marcus llamó hoy. El estómago se me encogió, temiendo que se ablandara de nuevo hacia él. Y le dije que lo amo, pero que no puedo confiar en él. La única relación que podemos tener ahora es una en la que él recupere lo que destruyó, centavo por centavo,
día tras día. Y eso puede tomar el resto de nuestras vidas. Esa conversación me dijo todo lo que necesitaba saber. Mamá no solo había sobrevivido a la traición de Marcos. Había emergido más fuerte y sabia. Aprendió a protegerse sin perder su capacidad de amar. Pero ya no estaba dispuesta a confundir amor con permitir la destrucción. En cuanto a Marcos, lo último que supe es que trabajaba en una agencia de autos usados en Spokane, todavía pagando la orden de restitución que lo seguiría por décadas. A veces me preguntaba si entendía lo que había perdido o si aún creía que era la víctima en esta historia. Pero había dejado de importarme su perspectiva. Mi energía estaba enfocada en construir algo positivo a partir de los escombros que él había creado. La fundación creció más de lo que jamás imaginé. En un año, habíamos ayudado a recuperar más de $1 millón en fondos robados y brindado protección legal a docenas de víctimas mayores. Cada caso me recordaba por qué había luchado tan duro por mamá y por qué aquel mensaje de voz accidental había sido lo mejor que le pudo pasar a nuestra familia. La traición que alguna vez sentí como el final de todo resultó ser un comienzo. Aprendí que, a veces, las personas que más nos hieren son las que nos hacen el mayor favor, al obligarnos a volvernos lo bastante fuertes para protegernos. Descubrí que el verdadero amor significa poner límites, no permitir destrucción. Y encontré que la venganza más satisfactoria no es herir de vuelta, sino construir algo hermoso a partir de las ruinas de lo que intentaron destruir. De pie en mi terraza esa tarde, viendo desvanecerse la última luz sobre el agua, sentí algo que no había experimentado en años, una paz total con mis decisiones. La tormenta había pasado y, al fin, yo era la que creaba la luz del sol.